Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos han estado siguiendo en las diferentes lecciones de este curso virtual, La Fe de Jesús. Estamos en la antepenúltima lección titulada La vida cristiana. La vida cristiana tiene varias facetas. La primera tiene que ver con una vida nueva en Cristo Jesús. O sea, una vida de cambios positivos, de cambios maravillosos. Una vida donde el Señor nos saca de las tinieblas a la luz. De eso es lo que vamos a hablar en el estudio de esta lección. Para continuar, quiero recordar lo que vimos en la lección número 7 de esta serie de la fe de Jesús. Y esto tiene que ver con las 3 etapas de la salvación. La primera de ellas es la justificación. Es un acto divino que se da una sola vez en la vida. Y este se da cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos entregamos a Él. La justificación se da para que lleguemos a ser salvos. Es para tener la justicia de Cristo y para ser libres de la condenación del pecado. Luego tenemos la santificación. Esta se da cada día en la vida del creyente y esta es para mantenerse salvos. Es para vivir apartado del pecado, para vivir esa vida nueva en Cristo Jesús y para ser libres del dominio del pecado. Y por último tenemos la glorificación. Esta también se dará una sola vez en la vida del creyente y es para ser dignos de vivir en el cielo por medio de la glorificación. El Señor vestirá esto mortal de inmortalidad, esto corruptible de un cuerpo incorruptible. Por eso decimos que por medio de la glorificación somos despojados de este cuerpo carnal y somos trasladados a un mundo donde no hay pecado. Pero en el estudio de hoy vamos a enfocarnos en la santificación. ¿Cómo es la santificación? ¿Cómo es que podemos vivir apartados del pecado y permanecer en Cristo para mantenernos salvos? La pregunta número 1 dice, ¿qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Cristo? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este texto nos dice algo tremendo, hermanos. Cuando nosotros entregamos la vida a Jesús, número 1, llegamos a ser nuevas criaturas, o sea, nuestra vida es recreada a partir de Jesús. Número 2, las cosas viejas pasaron, o sea, nuestro pasado, nuestra manera de vestir, de hablar, los gustos que teníamos, todo queda en el pasado. Nuestros pecados, todo eso queda en el pasado y las cosas son hechas nuevas. Esas 3 cosas recibimos cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús. Ahora, veamos esta cita del libro Camino a Cristo, página 59, que dice lo siguiente. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. La diferencia será muy clara e inequívoca entre lo que ha sido y lo que son. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia en las palabras y de los actos en la vida diaria. Qué maravillosa cita donde nos habla de que una de las cosas que el Señor cambia es el carácter. Es más, Cristo es el único que puede hacer ese tipo de cambio. ¿Qué cambio ocurre en la vida del cristiano? Hay una vida nueva en Cristo Jesús. Número 2. ¿Qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos guardarnos para la venida de Jesús? Pues santificándonos, porque todo aquel que se encuentre con Cristo en su segunda venida deberá tener una vida santificada, o sea, una vida apartada del pecado. La palabra santifique viene del griego
hagiazo, y puede ser entendida como hacer santo o purificarse. Nosotros no somos santos, es Cristo quien nos hace santos. Nosotros somos pecadores, es Cristo quien nos ayuda a vivir sin pecado. Cambia nuestros gustos, cambia nuestros caminos, cambia nuestros pensamientos, el poder de Jesús. Entonces, ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? La respuesta es la santificación de vida. Pregunta número 3. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Déjame decirte que al diablo no le gusta que vivamos una vida santa. A los demonios no les gusta que vivamos una vida santa. Nuestra misma naturaleza se opone a la santificación. Por esa razón, desde que nos bautizamos e iniciemos nuestro caminar con Jesús, tendremos pruebas, vendrán tentaciones. Pero ¿cuál es la actitud correcta ante ellas? Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en Él, la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. ¿Cuál es la actitud correcta? Pues este texto dice que debemos gozarnos. No significa necesariamente que deberíamos estarnos riendo: oh, me quitaron el trabajo, qué alegría, oh, perdí a mi familia, me dejó mi esposa por ser cristiano, qué felicidad. No se refiere en sí a eso, ¿verdad? La palabra griega, jairo, significa estar alegre o ser feliz. ¿Qué significa eso, hermano? Mira, si ya entregaste la vida a Jesús, eres salvo, tus pecados son perdonados, tienes derecho a la vida eterna y el Señor está cambiando tu vida. ¿Qué más quieres para ser feliz? Lo demás viene por añadidura: trabajo, bendición, restauración del hogar, todo eso vendrá por añadidura. Pero puede ser que tarde un poco, puede ser que no venga como tú quieres, puede ser que no venga cuando tú quieres. Mientras tanto, debemos aprender a ser felices, no al final del camino, sino a través del camino. Esa es la actitud del cristiano. El cristiano debe ser feliz a cada paso de su vida cristiana. No hasta el final del camino, sino a cada paso de él. Mantener una actitud positiva, un claro sentido de vida. A eso se refiere con el gozo cristiano. Tener un claro sentido de vida. Y si yo tengo ese claro sentido de vida, nada de lo que venga, nada de lo que pierda me hará perder esa actitud que Cristo ha puesto en mi corazón. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? El gozo de la salvación. Ahora, tenemos que entender la diferencia entre prueba y tentación. Las pruebas tienen un propósito elevador, o sea, su propósito es elevarnos, elevar nuestra espiritualidad, elevar nuestra consagración, elevar nuestra fe. Además, las pruebas nos ayudan a desarrollar resistencia, aguante o resiliencia. Y las pruebas pueden venir de Dios o pueden ser permitidas por Dios. También el cristiano, a medida que aprende a lidiar con las tentaciones, puede transformar las tentaciones en pruebas y superarlas por la gracia del Señor. Para vencer en las pruebas se requiere fe, gozo, que es esa actitud positiva, y sobre todo fijar los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Por otro lado están las tentaciones. Las tentaciones tienen como objetivo hacernos caer, no hacernos crecer, sino hacernos caer. Son como una trampa y tienen ese propósito degenerador. A medida que cedemos a las tentaciones, nos vamos degenerando, nos vamos hundiendo en el pecado. Las tentaciones pueden venir de Satanás o sus demonios, pueden venir de nuestra propia naturaleza o pueden venir del entorno que nos rodea porque está lleno de pecado.
Pero si quitamos la vista de Jesús, podríamos transformar una prueba en una tentación y eso no nos ayudaría a crecer, sino que nos hundiría en el pecado. Para vencer a la tentación debemos decir no en el nombre de Jesús y con un escrito está, como lo hizo nuestro Señor. Ahora, otra faceta de la vida cristiana es la vida devocional. Dios nos ha llamado a que vivamos con Él, a que nos relacionemos con Él, y eso es parte del cristianismo. La pregunta 4 dice, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario del cristiano? Deuteronomio 17:19 dice, la tendrás consigo y lo leerás todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. ¿Qué tenemos que tener con nosotros? Una Biblia, una santa Biblia, y debemos leerla todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el alimento diario del cristiano. Yo te pregunto, ¿tú comes todos los días? O tú dices el domingo, hoy voy a comer lo de la semana. ¿Es así? ¿Verdad que no? Cada día estamos comiendo y a veces 2 o 3 tiempos. Lo mismo es en la vida espiritual. Debemos alimentar el espíritu por medio de la lectura de la palabra del Señor. Bien dice Jeremías 15:16 lo siguiente. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Este texto compara el estudio de la palabra del Señor con el alimento. Yo comí, dice Jeremías, tus palabras. ¿Por qué? Porque ellas nos alimentan, ellas nos llenan y nos ayudan a perderle el sabor al pecado y aprender a gustar de las cosas espirituales. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual? El estudio diario de la Biblia. Pregunta número 5. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Primera de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca, la venida de Cristo se aproxima. Cuando habla del fin de todas las cosas se está refiriendo al fin de este mundo de pecado. ¿Por qué? Porque Dios le pondrá fin a este mundo de pecado, aunque no destruirá por completo el planeta, pues lo que nos enseña la palabra del Señor es que este mundo será recreado. Mientras eso ocurre, el apóstol nos aconseja a ser sobrios y a velar en oración, o sea, a mantener una comunión ininterrumpida con Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que tienen su celular y van a llamar y no les entra la llamada, entonces uno anda buscando a dónde hay señal, ¿verdad? Porque perdí la señal. Eso mismo pasa en lo espiritual, hermanos. No perdamos la señal con Cristo, no perdamos la señal con el Espíritu Santo, no perdamos la señal con el cielo. Y si estamos sintiendo una señal débil, pues movámonos de ahí y busquemos la señal con Cristo. Esa es la actitud de oración. Oramos cuando nos levantamos, oramos cuando nos alistamos para salir, oramos mientras vamos de camino, oramos si tenemos un problema, estamos con esa actitud de oración. ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios. Y sobre todo empezamos el día orando en la primera hora de cada mañana. ¿Cuál es esa hora? Nosotros como cristianos debemos definir un lugar y una hora para orar. Puede ser en tu cuarto, puede ser en alguna otra parte de tu casa, pero que sea un lugar donde tú puedas encontrarte con el Señor a solas y temprano en la mañana. Si te levantabas a las 6, pues levántate un poco más temprano para buscar al Señor en oración y estudiar su palabra. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Por medio de la oración. Otra faceta de la vida cristiana es la vida de adoración. La pregunta 6 dice, ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? Isaías 58, 12 al 14 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas,
Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Si retraes tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. La boca de Jehová lo ha hablado. Este texto de Isaías nos recuerda que no debemos pisotear sus mandamientos, mucho menos el del sábado. Un cristiano que inicia su caminar con Jesús lo hace adorándolo, no cuando él quiere, sino cuando Cristo quiere. No donde él quiere, sino donde Cristo quiere. Y según su palabra, la voluntad del Señor es que le dediquemos un día a la semana y ese día es el sábado. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? El día sábado. Pregunta 7. ¿En qué lugar se presenta la adoración a Dios? Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vean, este texto ya lo explicamos en una lección pasada, pero quiero recordarles que este texto enfatiza que era un hábito para Jesús ir los sábados a la iglesia, pues siendo el Dios que es, Él estableció ese día, no tendría por qué cambiarlo. Pues la palabra de Dios dice en Eclesiastés que lo que Dios hace permanece para siempre. Pero ¿a dónde iba Jesús los sábados? Iba a la sinagoga o a la iglesia. O sea, el sábado no es para quedarse dormidos en la casa, no es para hacer un paseo familiar. El sábado es para adorar a Dios, para ir a la iglesia y adorarle, para presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a su vista. ¿En qué lugar se presenta la adoración a Dios? En la iglesia. Y la última faceta de la vida cristiana que queremos mencionar en esta lección es la vida de testificación. Pregunta número 8. ¿Qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? El primer punto que menciona Mateo 24:14 es la de la predicación. Dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos trascendentales misiones a las que el Señor nos ha llamado a involucrarnos de manera directa, personal y activa. La primera misión es la de predicar el evangelio, ya sea a viva voz para aquellos que tienen el don o por medio del testimonio o por medio de los dones, pero predicando el evangelio, ¿verdad? Número 2, haciendo discípulos. Y los discípulos se hacen con los dones que Dios nos da. Hacemos discípulos ayudando, hacemos discípulos orando, hacemos discípulos visitando, hacemos discípulos cantando, predicando, pero haciendo discípulos para el Señor. Esas son las trascendentales misiones que Dios ha dado a sus hijos. Pregunta número 9. ¿Qué preparación esencial debemos poseer los cristianos? Primera de Pedro 3:15 dice algo muy interesante. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No podemos darnos el lujo de que alguien nos pregunte, oiga, ¿qué cree usted de Jesús? Y no tengamos que contestar. Nosotros debemos saber por qué guardamos el sábado, por qué diezmamos, por qué esperamos la venida de Jesús, por qué creemos lo que creemos. O sea, ¿qué preparación esencial debemos poseer? Debemos saber presentar defensa de nuestra fe. Y como el texto lo dice, debemos presentar defensa
con mansedumbre y reverencia, no para hacer debates, no para ver quién gana, no para ver qué religión es mejor o cuál iglesia tiene la verdad, sino para atraer a las personas hacia Cristo Jesús. Y por último queremos hablar de los guías espirituales. El cristiano que camina con Jesús debe aprender que tendrá guías espirituales o modelos espirituales que debe respetar, pues Dios mismo así lo ha establecido en su palabra. ¿Quiénes son nuestros guías espirituales humanos? Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Quiénes son nuestros guías espirituales humanos? La respuesta es nuestros dirigentes de la iglesia, los pastores, los ancianos de iglesia, los diáconos, en fin, a ellos se les debe honra y respeto, pues son los ángeles de Dios puestos a dirigir la iglesia. Así lo presenta el libro de Apocalipsis capítulo 1 al 3. Y la pregunta número 11 dice: ¿quién es nuestro guía espiritual supremo? ¿Por qué se menciona esto? Porque un guía humano puede fallar, un guía humano puede errar, puede equivocarse, un guía humano puede caer o pecar incluso. Pero para eso tenemos entonces nuestro guía supremo espiritual. Si mi guía humano cae, yo no caigo porque tengo puestos mis ojos en el guía supremo que es Jesús. Así lo dice Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vean, el apóstol Pablo dice: debemos sobreedificarnos en Cristo, poner nuestra fe en el Señor, estar cimentado en la roca que es Cristo y no en las arenas que terminarán haciendo caer la casa de la fe. ¿Quién es nuestro guía supremo humano? Es Cristo Jesús. En resumen, la vida cristiana tiene varias facetas. La primera es la faceta de la vida nueva. Esto tiene que ver con la santificación, o sea, con vivir una vida apartada del pecado y con el superar las pruebas que van viniendo y las tentaciones que van saliendo. La segunda faceta de la vida cristiana es la vida devocional. Después de entregarnos a Cristo, debemos aprender a caminar con Él, a relacionarnos con Él, a permanecer en Él para permanecer salvos. Por eso estudiamos la Biblia todos los días, por eso oramos todos los días y en cada momento del día, para mantener comunión con Jesús. La tercera faceta de la vida cristiana es la vida de adoración. Por eso asistimos a los cultos regulares, por eso vamos a la iglesia, porque entramos a una vida de adoración. Y en cuarto lugar, el cristiano entra a una vida de testificación. El cristiano descubre los dones que el Señor le ha dado. El cristiano se involucra en algún ministerio de la iglesia y hace obra misionera personal con los dones que Dios le ha dado. Como podemos ver, la vida del cristiano tiene que ir en aumento. Así lo dice Proverbios 4:18, la senda de los justos, de los cristianos, de los hijos de Dios, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, quiero invitarte en esta oportunidad y quiero invitarte a que con la ayuda de Dios y siguiendo el ejemplo de Jesús procures vivir una vida cristiana cabal. Si ese es tu deseo, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, queremos caminar contigo. Queremos permanecer en ti, queremos relacionarnos contigo. Por eso hacemos un pacto contigo de consagrarnos a ti cada mañana, de buscarte en oración y en la Biblia, de adorarte, de congregarnos en tu amada iglesia y de hablarle a otros de ti. Hacemos este compromiso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No te pierdas la última lección y que Dios te bendiga.